el lema o el tema de esta mañana quiero compartir con ustedes, que Dios me ha puesto en mi corazón, es ser valientes. Y se encuentra en Josué 1, de 1 a 9, pero el versículo clave es el versículo 9. This morning I would like to express and share the first message. So this Sunday marks our first Sunday with our pastor, Juan Puente. Today begins a new beginning for many of us. This message, as I mentioned Wednesday night, the Lord gave to me as a message of hope and courage, and not just for my life, but also for the life of Primera de Pittsburgh. Our pastor Juan is gone, but God remains with us here today. And He wants to tell us here today that to be strong and courageous, for He is with us. He has promised to never abandon us or neglect us. He has promised to be with us even unto the end of times. Hoy marca, mis hermanos queridos, el primer domingo sin nuestro hermano Pastor Juan. Lo extraño ya. Y hoy empieza una nueva era, un nuevo principio para muchos de nosotros. Como mencioné el miércoles pasado, el mensaje que Dios me ha puesto en mi corazón para todo este año desde el principio es un mensaje de esperanza y de valor, de valentía. Nuestro pastor se nos fue, pero Dios está con nosotros. Y Él quiere que sepamos que Dios está con nosotros, que estemos firmes, fuertes, ser valientes, porque Él está con nosotros. Y porque Él está con nosotros, Él nos ha prometido de nunca abandonarnos ni desampararnos, sino nos ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. And so this morning, I will try and preach this message entitled, Be Courageous. But let me give you a little bit of context of this passage before we begin. Me gustaría compartir un poco del contexto de estos versículos que nuestro hermano Jorge Padilla leyó. Pero me gustaría empezar con mi primer punto esta mañana. Mirar qué tan bueno Dios ha sido con nosotros. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree, hermanos? ¿Verdad? Mirad cuán bueno Dios ha sido con nosotros. Yo puedo estar aquí todo el día contando las maravillas y las grandezas que Dios hizo el año pasado. Es solamente mi testimonio. Pero ustedes, que han estado aquí mucho más de un año, tal vez duran días compartiendo qué tan bueno Dios ha sido con nosotros. Mirad qué tan bueno Dios ha sido con nosotros. Before I go into this message, let me and into Joshua's story. Let's just see how good God was with Moses as He led him to get to where he was and where Joshua began. Antes de empezar este mensaje, me gustaría compartir esa historia de Josué, pero vamos a ver qué tan bueno fue Dios con Moisés, donde Dios lo llevó y donde Josué empezó. Sabemos que Moisés, hermanos, era un pastorcito, un pastor de ovejas, cuando Dios lo llamó para ir a rescatar el pueblo de Israel allá en Egipto, donde eran esclavos por más de 400 años. Pero Moisés se detuvo un poco. Sabemos, we know that Moses was a shepherd, and God called Moses to deliver his people from the bondage of Egypt, where they were slaves for over 400 years. But Moses was hesitant. Pero en su omnisciente poder, Dios empezó a demostrar las maravillas de Dios en la vida de Moisés. Por ejemplo, señales como la vara la transformó a una serpiente. Las maravillas de tomar la mano de Moisés cuando se la puso en el manto, estaba lleno de lepra, de repente lo metió otra vez y salió, estaba sanado de la lepra. O transformar el agua en sangre. We saw a lot of powers and wonderful wonders and powerful signs, like turning a staff into a snake, or to make his hands leprous, healed and then sick and then healed again, and then turning water into blood. Todo esto, mis hermanos, Dios hizo las maravillas. Moisés todavía, a pesar de todo eso, Moisés todavía se quejaba que era un torpe, que era lento de hablar y que tartamudeaba mucho. Por eso Dios comisionó a Aarón para ayudarle en esta jornada. Y ustedes quieren saber más de eso, se encuentra en Éxodo 4, 10 al 14. So in all these wonders, God showed to Moses, and yet Moses still complained by God by saying he was slow to speech, and so God commissioned Aaron to help him out. And you can read this story more in depth in Exodus 4, 10 to 14. Pero Moisés, después de eso, regresó a Egipto con Aarón su hermano a Faraón y le dijo: dejar mi pueblo salir de la esclavitud. Obviamente Faraón lo rechazó el mensaje.
Sabemos la historia hermosa, esto, ¿no? En la historia que Dios rescató el pueblo de Israel de Egipto y luego al rumbo hacia la tierra prometida. La última plaga que Dios mandó a Egipto, ¿alguien sabe qué fue? La muerte del primogénito de cada hogar de los egipcios. Los israelitas se fueron protegidos de la muerte por la institución de la Pascua, matando una oveja y llevando la sangre en los postes de las puertas, y el ángel de la muerte pasó sobre ellos y los rescató. Una señal del Mesías que después vendrá a rescatar y salvar, a sacrificar su propio cuerpo para nosotros. Finalmente, Faraón, sabemos la historia, dejó al pueblo de Israel salir. Después de 400 años de esclavitud, ellos empezaron la jornada hacia la tierra prometida. Dios fue bueno con Moisés, hermanos. Dios fue bueno con Israel. Dios los protegió y en el rumbo hacia la tierra prometida. Dice la Biblia que Dios continuó demostrándoles a ellos maravillas del cielo. Por ejemplo, los pilares de nube para protegerlos del calor del sol. Pilares en el fuego de noche para que no tengan frío. Y luego Dios abrió el mar rojo, los alimentó, los amó, los guió. We know the story, right? We all know the story of the plagues that God tortured Egypt. And we know that the final plague, the Lord struck down the firstborn of every Egyptian household. The Israelites were protected by the death of a institution of the Passover by slaughtering a lamb and spraying the blood on the doorpost, and they were protected, which was a sign, right? A sign for later on of the coming Messiah sacrifice to them and for us. And finally, we see Pharaoh releasing God's people. After 400 years of slavery, they began their journey towards the promised land. God was good with Moses. God was good with Israel. God protected them. On their way, God continued to show His goodness unto them by providing them a pillar of cloud to protect them by day, by the heat of the sun, and by night a pillar of fire to keep them warm during the desert. And then God opened the Red Sea. He fed them. He loved them. He guided them. Dios fue bueno con Israel. Dios fue bueno con Moisés. Esta historia bíblica, hermanos, fue una historia real. Y eso debe de usar para inspirarnos, para motivarnos, de darnos valentía, ¿verdad? Darnos valor en el medio de la dificultad. Y aunque Moisés era débil, o fue débil en muchas áreas de su vida, fue malagradecido, fue impaciente, su historia de Moisés demuestra cómo Dios puede usar una persona imperfecta para cumplir los perfectos propósitos de Dios, hermanos. So this biblical story, this event took place, and it ought to inspire us and motivate us, to give us courage in the midst of difficulty. Although Moses was weak, ungrateful, and at times impatient, his story demonstrates to us how the Lord can use an imperfect person to accomplish and fulfill a perfect purpose of God. Y con la ayuda de Dios, hermanos, Moisés guió a todo el pueblo de Israel de la captividad del Egipto, de la esclavitud, y Dios provió por ellos. Más bien, Moisés provió consejería a ellos, les ayudó de obedecer los mandatos, los mandamientos de Jehová. Dios, mis hermanos, está con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Dios nos ha puesto aquí en este día, este momento, como siervo de Él y siervo de ustedes, para proveer consejería y para enseñar, proclamar y predicar sus verdades, ¿verdad? Y para que su pueblo obedezca sus mandatos, obedezca sus mandamientos, obedezca su ley. A través de toda la escritura vemos que Dios siempre animó a su pueblo de ser valientes. Y cuando Él hace eso, siempre llega con una instrucción después, ¿verdad? Que para muchos es algo imposible, pero que nos indica que Dios sabe que nosotros somos limitados, especialmente cuando sabemos que la tarea es mucho más grande que nosotros. Y a veces nos da miedo, nos da temor. Esta vez esta mañana se sintió un poco raro, diferente en nuestro hermano Pastor Juan. Yo sí, porque fue un amigo, es amigo y lo extraño. Pero a pesar de eso, Dios está con nosotros. Vemos cómo Dios
estuvo con Él, así va a estar con nosotros, hermanos. ¿Verdad? Hay muchas cosas, muchos resultados, muchas evidencias que hay en este momento que Dios ha sido bueno con Pittsburgh. Y no tenemos que preguntar, ¿en qué áreas, pastor? No, porque es obvio que se ve las maravillas y sus manos estaban en todo en nuestras vidas. Así que Dios ha sido bueno con nosotros. Y porque Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos, eso nos debe animar y inspirar y motivarnos de ser valientes y no temer, porque Dios está con nosotros. El segundo punto que quiero tocar esta mañana: no temamos, sino ser valientes. Mire, la historia de Moisés, más bien la pregunta es, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Pues vamos a hacer lo que siempre hemos hecho: amar a Dios, amar a otros, de no negar, de congregarnos como muchos tienen de costumbre, de perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, servirnos unos a los otros. El mensaje permanece igual, ¿right? Ser fuerte, ser valiente. Dios está con nosotros, así que no temamos, mis hermanos, ¿verdad? Mientras que Israel estaba caminando en el desierto, muchas cosas pasaron, ¿verdad? No había agua, ¿se acuerdan de esa historia? Y la gente temieron ellos, tenían miedo porque no había agua. Así que Dios usó a Moisés, y mire lo que hizo Dios. Le demostró de no temer, sino confiar en Él. El agua en Mara estaba agria, y Dios le dio instrucción a Moisés que agarre un pedazo de madera y lo tire hacia el agua. Y la Biblia dice que el agua, que no era saludable para tomar porque era agria, de repente se transformó un milagro y fue algo que se podía beber porque estaba dulce y estaba buena para tomar. Confiar en Dios. También vemos que Israel tenía hambre, y tenían temor que iban a fallecer, iban a morir ellos, sus hijos, su ganado. Pero Dios le dio ¿qué? Maná, pan del cielo. Dios proveyó su comida de la mañana, y en la tarde le dio carne o codornices, ¿verdad? Y ellos pudieron comer carne. Dios proveyó. En tiempo de guerra ellos ganaron porque Dios estaba con ellos. Hermanos, miren, no hay nada imposible para Dios. No teman, no temamos. Confiar en Dios, porque Él es el que sabe que necesitamos más de nosotros mismos. Y hermanos, Dios es nuestro Padre Celestial. God is our Father. Un Padre protege, ¿verdad? Un Padre provee. Un Padre ama. Un Padre disciplina. Un Padre es fiel. Un Padre valorea o sabe valorear. Un Padre levanta, no tumba. Un Padre enseña o demuestra. Un Padre se asegura que todos están bien. Un Padre enforza las reglas que son justas. Un Padre está presente y no ausente. Un Padre puede crear o crea una relación saludable, emocional y espiritual. Un Padre, mis hermanos, es alguien que es confiable, está comprometido con el Señor, y es lo que Dios es para nosotros. See, a Father, God is our Father. He's our spiritual Father. He's not going to let us suffer. He's not going to let us alone, because our Father protects, our Father provides, our Father loves, a Father disciplines, a Father is faithful, He values, a Father raises people and not tears them down, a Father teaches with love. A Father makes sure everyone is safe. A Father enforces rules that are fair for everybody. A Father is present and not absent. A Father creates a healthy emotional relationship. A Father is reliable, trustworthy, and is committed. And that is what God is and who God is. Es lo que Dios hace y es. Así que hay que no temer, hermanos. Vamos a caminar esta jornada juntos y ver las maravillas de Dios en nuestras vidas, como también en la vida de nuestra congregación. Yo lo creo, hermanos. ¿Usted lo cree? Si no lo cree, entonces aquí vamos a estar siempre, por unos 15, 20 años, y vamos a quedar enanos espirituales. Pero si creemos la promesa de Dios, si creemos que Dios está con nosotros,
y confiar en su grandeza y confiar en sus manos maravillosas, Dios nos va a llevar a ese lugar que Dios quiere que estemos, no el lugar que nosotros queremos estar. Porque nada se compara de lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Nada. Mi punto final que quiero compartir esta mañana es confiar que Dios está con nosotros. ¿Usted cree que Dios está con nosotros? Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Yo creo que este tiempo, en este momento, en este día, esta fecha, en esta hora, a las 12 del mediodía, domingo 22 de enero, Dios ya tenía este día escrito para que yo y usted estemos en este lugar, en este local, para escuchar su palabra, y ahora nos está retando de ser obedientes a su santa palabra. Cuando Moisés, cuando Dios se apareció a Moisés en el monte Sinaí, hermanos, Él provió a él la ley, los 10 mandamientos. Dice la Biblia que la gloria de Dios estaba tan grande que los israelitas no podían tocar la montaña del monte Sinaí, porque era algo sobrenatural. Después vemos, ¿verdad?, que el rostro de Moisés, cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos, dice la Biblia que cuando él bajó del monte Sinaí, vio que todo Israel estaban adorando a un becerro hecho de oro, y Moisés les tiró las leyes de Dios, los 10 mandamientos, y se quebró, y Moisés regresó a Dios, pidió perdón, disculpa por el pueblo de Israel, que ellos dejaron confiar y esperar en Dios. Y Dios le dio la ley otra vez más a ellos. Y dice la Biblia que cuando Moisés bajó, que la gloria de Dios estaba sobre Moisés. Su rostro tan brillante brillaba por la gloria de la presencia de Dios. Hermanos, qué reto para nosotros. Estamos en la presencia de Dios. Nuestros rostros brillan desde la presencia de Dios. Ese es el anhelo, el deseo, la motivación que nos lleva hacia esa relación con el Señor, hermano. Estar presente con Dios, estar presente en la vida de uno de los otros. Miren, hermanos, 40 años batallando en el desierto de ellos. Aunque Moisés era un gran líder, él también desobedeció a Dios. Él falló, desobedeció las instrucciones básicas de Dios. Y Dios lo castigó a él de que él no entrara a la tierra prometida. Pero lo que sí hizo, lo llevó, ¿verdad?, al más alto lugar del monte Nebo, y le enseñó la grandeza de la tierra prometida, que era Canaán. Y ahí Josué fue escogido de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. When God appeared to Moses in Mount Sinai, listen to this, He provided with them the law, the 10 commandments. The glory of God was so great that the Israelites could not even touch the mountain of Sinai, because it was so holy, so powerful, and that the countenance of Moses was glowing with the glory of the Lord as well. 40 years, hermanos, they suffered in the desert. And although Moses, he was a great leader, but he also failed some basic instructions from God. And so God punished him by not allowing him to enter the promised land. But he took him to the top of Mount Nebo and showed him there before he died. And here Joshua was chosen to lead the people of Israel into the promised land. Y aquí empieza la historia de Josué, hermanos. This is where Joshua's story began. Cuando Dios le dijo a él cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, que es llamada Canaán. Así como Dios estuvo con el pastor Juan, hermanos, Dios va a estar conmigo también. Servimos el mismo Dios que exaltábamos y le honramos juntos. Ese mismo Dios que está con nosotros. Dios está con nosotros, va a estar con nosotros, y nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. Entonces nos va a guiar y llevarnos a donde Él quiere que estemos como iglesia. Y yo lo creo. Esta semana fue una semana de mucho nervio, porque no, sí, mucho nervio. ¿Para qué
y orábamos, hablábamos, nos gozábamos, llorábamos, y el temor de nosotros era que siempre que queremos complacer a Dios primero. Ese es el gran cosa que hablamos. Nomás queremos ser un buen ejemplo para el Señor. Y cuando uno busca primeramente el reino de Dios, toda su justicia, lo demás verán por añadidura, dice su palabra. La historia de Josué empezó ahí. Mire, Dios permaneció fiel con Moisés. Dios permaneció fiel con hermano Juan. Dios va a permanecer fiel con su servidor y con su iglesia, mientras que nosotros permanecemos fiel con Él. Dios permanece fiel con nosotros, mientras que nosotros permanecemos fiel con Dios. Moisés, un acto, desobedeció a Dios y fue afectado toda su vida. Un acto. Póngase a meditar en eso por un momento. Entonces, ¿qué es el reto, pastor? El reto es tener un buen testimonio, hermanos. Ser un siervo y sierva de Dios de corazón, ser genuinos, amar a Dios, amar al prójimo, perdonar, no 7 veces, sino 70 veces 7. De no dejar de congregarnos como muchos tienen de costumbre. Desde que el COVID entró, ha afectado muchas iglesias. Al cabo, aquí tengo vivo. Aquí está, yo veo al pastor Javi aquí en la cámara, yo me quedo en casa. No, hermanos. De no dejar de congregarnos. Mientras que Dios, mientras que su pueblo, Dios va a permanecer fiel con nosotros, mientras que nosotros permanecemos fiel con el Señor. Y recuerden, hermanos, lo que le dije el miércoles a la noche. Mi misión como pastor es predicar las verdades, los mandatos, los mandamientos de Jehová, y ayudar a su pueblo a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Tenemos todos una tarea. Así como ustedes van a demandar mucho de mí, yo también voy a demandar mucho de ustedes. Y los dos juntos, Dios va a demandar mucho de nosotros. Y vamos a trabajar juntos. Y vamos a sudar juntos, y vamos a llorar juntos, y vamos a sonreír y gozarnos juntos, y vamos a sufrir juntos. Vamos a tener buenos días, pero también vamos a tener unos no muy buenos días. Pero la idea aquí es siempre hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Pero Dios permanece fiel con nosotros, mientras que nosotros permanecemos fiel con Él. En los versículos 1 de Josué capítulo 1, aquí vemos Dios animando a Josué de guiar a su pueblo a una tierra donde fluye leche y miel. In the opening verses in Joshua chapter 1, we see God encouraging Joshua and leading God's people into the land flowing with milk and honey. Aquí, mis hermanos, Joshua was a man that studied. Josué era un hombre que estudiaba, él meditaba y oraba. Y oraba, y oraba, porque Dios era primero en su vida, y Dios debe ser primero en nuestras vidas. Y la pregunta para usted esta mañana: ¿es Dios primero en su vida? Esta semana yo luché con esa pregunta. ¿Es Dios primero en mi vida? Yo tuve que buscar en mi corazón. Hay cosas que estoy poniendo primero antes que Dios, porque antes de predicar un mensaje a su pueblo, uno tiene que ponerlo en práctica y aplicarlo en su propia vida primero. Y yo me hice esa pregunta: ¿es Dios primero en mi vida? Y hay cosas que yo me di cuenta por estos 7 días, más bien 6 días, y Dios me reveló tantas cosas que yo tengo que cambiar, tengo que dejar, para que Dios sea el primero en mi vida. Y no son cosas que digamos así, simplemente el trabajo, la familia, las deudas, ¿verdad? Amigos, deportes. Pero la idea es aquí, hermanos, es que ¿es Dios primero en su vida? ¿Será Dios primero en nuestras vidas? Vamos a orar y usar este tiempo ahorita, mis hermanos, para arreglar nuestras vidas delante de Dios
y meditar en su corazón esta pregunta: ¿es Dios primero en mi vida? Si no lo es, no se vaya después de esto sin que Dios sea el Señor de su vida en este momento. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, nos presentamos delante de ti esta mañana, rogándote y dando las gracias por su santa palabra que ha sido presentada a tu pueblo esta mañana, Señor. Nos humillamos delante de ti, reconociendo que no somos nada sin ti. Toca cada corazón en este momento y haznos sentir, Señor, que su presencia por fe esté con nosotros, así como tuviste con Moisés y con Josué y con todo el pueblo de Israel. Ayúdanos, Señor, de ver sus maravillas, así como su pueblo fueron testigos y lo compartieron de generación a generación. Perdónanos si le hemos fallado o pecado delante de ti, Señor. Si hemos pecado delante de nuestra familia o de nuestra iglesia, de nuestro trabajo, de nuestra comunidad, de nuestro estado, de nuestro país, perdónanos y purifíquenos con su sangre carmesí. Lávanos, Señor, y que nuestro corazón y almas sea más blanca que la nieve. Así, ojos cerrados y rostros inclinados. Tal vez habrá alguien esta mañana que no ha aceptado a Cristo como su único Salvador. Usted ha huido de su presencia, ha tenido oportunidades, pero lo ha rechazado. Ya no corra más. Acéptalo y reconócelo que solo Dios puede darnos esa paz y esperanza que necesitamos hoy y para siempre. O tal vez habrá alguien que ya ha aceptado a Cristo, pero que no ha sido obediente a las aguas bautisterio. Se ha querido bautizar, pero muchos tienen un concepto negativo del bautismo. Piensan que al bautizarse tienen que dejar muchas cosas, cuando aceptar a Cristo fue lo más difícil. El bautismo es simplemente un acto de obediencia, es todo. O tal vez habrá alguien esta día que diga: pastor, yo soy salvo, ya me bauticé, pero vengo hoy porque estoy luchando con una lucha, tengo miedo, que solo Dios me puede ayudar. En este tiempo voy a dedicarse momentos. Si alguien este día le gustaría aceptar a Cristo, o simplemente rendirse a las aguas bautisterio, o simplemente orar, o ser parte de esta congregación, ¿por qué no pasa en este momento y oremos juntos con usted y por usted? Mientras que los hermanos pasen, usamos este tiempo para que pasen y oremos juntos.